Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a exponer un poquito sobre el boletín B7 y C7. Para dar un poquito de contexto rápido como introducción, podemos decir que en el boletín B7 se identifican los elementos que participan en adquisición de negocios y su tratamiento contable. Y para el boletín C7 se establecen normas generales para el reconocimiento de inversiones, pero estas inversiones que tengan que ver con socios o empresas asociadas a la empresa. Adquirir una empresa, si bien no es una actividad de todos los días, es primordial para los interesados de la contabilidad. Se deben identificar las figuras o elementos que intervienen en ella, puesto que en el registro contable deben apegarse a la norma de información financiera B7, que se refiere a la adquisición. Antes de continuar, hay que recordar que las normas de información financiera son la normatividad aplicable para toda tarea contable. En ellas se establecen los lineamientos para el registro y presentación de los movimientos que presentan las empresas mediante sus estados financieros. Nosotros vamos a abordar lo que se refiere a la NIF B7. Aunque el Boletín B7 busca mejorar la transparencia y la comparabilidad de información financiera, también presenta algunas desventajas en la complejidad, subjetividad, en costos, impacto en la presentación de resultados, en los requerimientos adicionales de divulgación. Esto porque se vuelve más exigente y necesita ser más detallada. Entonces, todo esto genera que los costos se eleven, los impactos de presentación, pueden hacer que sean más volátiles, ¿no? Y también con esto, pues, de los complejos en el requerimientos adicionales de divulgación, que puede hacer que trabaje más la empresa para presentarlos. Cuando hablamos de una adquisición de negocios, nos referimos al momento en que una entidad obtiene el control de uno o más negocios por una transacción para su compra o adquisición, ya sea directa o indirectamente. Cuando se hace a través de una subsidiaria, eh, esta transacción puede tener dos opciones. La adquisición con crédito mercantil. Este se da cuando la empresa en venta, después de evaluar sus activos netos, establece una contraprestación superior al valor que representa. Y la adquisición a precio ganga. En el caso, cuando existe una contraprestación que es menor al valor asignado a los activos identificados y pasivos. Las normas de presentación son los lineamientos que se consideran para mostrar y ordenar toda la información contable y financiera. Establecen los rubros, consecuencia y lógicas de información de acuerdo a lo que señala la NIF B7. Tenemos que para el crédito mercantil debe presentarse como último renglón del activo neto de cualquier deterioro reconocido. Y para la compra a precio ganga, la ganancia en compra de haberla debe presentarse en el estado de resultados como una partida no. Por otro lado, las normas de revelación son aquellas que precisan, detallan o complementan la información contenida en los estados financieros. Nosotros la conocemos como notas en los estados financieros y aquí podemos recalcar los puntos que se presentan en esta diapositiva. Y como ejemplo de adquisición financiera podemos tomar el caso sucedido en el año 2016
cuando la empresa Soriana adquirió a la empresa comercial mexicana. Esos casos nos muestran la función del registro contable al momento de la compra o adquisición, así como la importancia de cubrir los requisitos que exigen dentro de la normatividad mexicana, así como en el caso de la NIF B7, para efecto de tipo financiero, mercantil y fiscal. Bueno, en cuanto a clasificación de adquisiciones por negocio, se encuentra la subsidiaria, que sería la que se controla por una matriz, la fusión, que es cuando son dos o más entidades fusionadas, la de transferencia, que sería la de activos netos o transferencia a partes sociales, y por último la de intercambio, que sería negocio por negocio. En el método de compra tenemos la adquisición inversa, que es emitir acciones a los accionistas. Tenemos la adquisición sin contraprestación, que sería una recompra de las acciones o la desaparición de una condición. Y por último tenemos la contraetapa, que sería la participación de manera adicional o parcial. Posteriormente hablaremos sobre la NIF C7, que son las inversiones en asociadas, negocios en conjuntos y otras inversiones permanentes. Esta NIF tiene como objetivo establecer las normas de evaluación, presentación, revelación para reconocimiento inicial y posterior en los estados financieros de una entidad, de sus inversiones en asociadas y en negocios en conjunto, así como de sus otras inversiones permanentes. Establece que las inversiones en negocios conjuntos deben reconocerse mediante el método de aplicación de participación, que básicamente el método de participación es una estrategia que busca involucrar a todas las partes interesadas en la toma de decisiones, ya sea de un proyecto o en este caso que estamos hablando de inversiones. Son inversiones en empresas en las que se tiene una participación significativa, pero no un control total. Generalmente, se considera que una participación significativa es cuando se posee entre el 20 y el 50% de las acciones de la empresa. Este tipo de inversión se contabiliza utilizando el método de participación. Inversión de permanentes son aquellas efectuadas en instrumentos de capital emitidos por otras entidades y que se tiene la intención de mantenerlas por un plazo indefinido. Generalmente se realizan para el control o para ejercer injerencia en otras entidades. En conjunto, también conocidos como empresas conjuntas, son creadas por dos o más entidades, ya sea empresas, individuos o entidades gubernamentales, que colaboran para llevar a cabo una actividad comercial específica. En una empresa conjunta, las partes comparten los costos, riesgos, beneficios y el control de la operación conjunta de la empresa. Tiene representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente a dirección de la participada. Tiene la posibilidad, con base en lo que establezca el contrato social o la legislación aplicable, de nombrar a uno o más consejeros o bien a uno o más comisarios de la participada. Participa en los procesos de fijos de políticas financieras y operativas y participa en las decisiones sobre decretos de dividendos, así como otros movimientos de propietarios de la participada. Realiza operaciones que le son importantes a esta, así como intercambiar personal directivo o suministrar a la participada información técnica esencial. En su reconocimiento inicial, las otras inversiones permanentes deben valuarse a su costo de adquisición, y en su reconocimiento posterior, dichas inversiones deben seguir valuándose a su costo de adquisición. Dichas inversiones se presentan dentro del estado de resultados integral en el rubro de participación en la utilidad o pérdida de otras entidades, y deben presentarse los dividendos a favor decretados durante el periodo, las pérdidas por deterioro durante el mismo periodo y los efectos derivados de ajustar las inversiones permanentes por bajas en los porcentajes de participación de la tenedora.